Nacional de Guitarristas, a los invitados, una cordial bienvenida, también a todos los talleristas, también a todos los asistentes al taller. Vamos a arrancar con una primera pregunta, ¿cierto? Y ahí podemos enriquecer según sus intereses y necesidades. Maestros, para todos, ¿cuál sería o cuál es la evolución de la guitarra en América Latina? ¿Cuál es su percepción de esta temática? La evolución de la guitarra en América Latina. Evolución en cuanto a física, la guitarra en América Latina. O en general. Podríamos hablar de los dos componentes, ¿no? Empezar por el interpretativo, si se quiere, y después dentro de la parte técnica. En Latinoamérica la guitarra llegó y surgieron grandes exponentes de la guitarra Ponce. Puedo hablar Ponce, México. Los maestros ya pueden ahondar más en técnicas guitarrísticas de maestros latinoamericanos. Bueno, yo creo que primero la guitarra tiene un plus bien importante, y es que realmente es un instrumento de fácil acceso y que en América Latina, después de que la guitarra llegó, casi que se convirtió como en el instrumento del pueblo, podríamos decir, ¿no? Prácticamente que cada familia perfectamente puede tener en su casa una guitarra, ¿no? Porque no es un instrumento difícil de movilizar, no es un instrumento raro, es un instrumento muy nuestro, y que de la misma manera en que se volvió parte casi que de las familias latinoamericanas, se volvió parte de la cultura y de la música latinoamericana. Entonces, si ustedes dan una vuelta así a vuelo de pájaro, y creo que eso se trabajó mucho con Manuel creo que quedó en evidencia durante los talleres, la guitarra hace parte de nuestras músicas latinoamericanas, pero parte activa y vital, ¿sí? Y entonces siento que la guitarra, desde que se instaura en América Latina y empieza a convertirse en parte de los ritmos que nosotros vivimos, que hacen parte de nuestras etnias, por decirlo así, de nuestros ancestros, entonces se vuelve parte propia y patrimonio activo de lo que somos nosotros. Entonces de ahí vienen un montón de despliegues técnicos para el instrumento que responden nada más que a las necesidades de cada música que se está haciendo, ¿sí? Entonces, por ahí hay un mundo de cosas que empezaron a surgir en la guitarra, como los chasquidos, como los apagadores, como aquí en Colombia, por ejemplo, hay las músicas campesinas. No sé si habrán escuchado músicas campesinas que le dicen, a algunas personas le dicen carranga. Está mal dicho carranga, porque carranga es una quijada de burro, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Músicas campesinas, se utiliza por ejemplo el pulgar muy con la yema siempre apoyado, y así hay mil cosas, ¿no? Cosas técnicas que se han ido apropiando a la guitarra, respondiendo, como decía hace un momento, a las necesidades de cada música, pero que sin la guitarra no tendrían la vitalidad que tienen, ¿no? Entonces ciertamente hay una evolución por el lado popular, por llamarlo así, y luego empieza a haber una apropiación por parte de los compositores en América Latina, compositores de formación académica, y entonces ahí entra maestros como el maestro Manuel María Ponce, que lo nombraba Miguel hace un momento, que lo que hizo fue atrapar una esencia de la tradición, pero enmarcarla dentro de música para guitarra, y dentro de grandes obras. Escribió sonatas inspiradas en ritmos mexicanos, escribió, incluso hizo arreglos de temas populares mexicanos, canciones que mucha gente canta, Estrellita por ejemplo, ¿no? Y así viene la punta por todos los países de América Latina. En Colombia tenemos a Gentil Montaña, a Clemente Díaz, que me imagino que conocerán al maestro Clemente, tenemos a Gustavo Niño, tenemos a Bernardo Cardona, etc.
mucha gente que se ha empezado a preocupar por cuántos ritmos tenemos en Colombia y por cómo los puedo yo llevar de la tradición hacia la guitarra académica y ponerlos a sonar en un escenario sin restarles la importancia de tradición, ¿sí? Simplemente yo lo que estoy haciendo es un trabajo un poco más profundo y tratando de envolver todo lo que puede hacerse en un conjunto de instrumentos en la guitarra. Nos vamos más para el sur. No sé en Ecuador, Dieguito, pero ya te doy la palabra. En Brasil está gente como Baden Powell, está gente como Marco Pereira, Rafael Ravelo. En Chile no conozco mucho, pero sé que habrá cantidades impresionantes. Paraguay está Agustín Barrios Mangoré, que además él fue como el latino, porque él hizo música paraguaya, pero después empezó a desplazarse por toda América Latina y casi que por cada país que pasaba hacía un ritmo típico de ese país, ¿no? En Venezuela tenemos al maestro Antonio Lauro, ¿sí? Al maestro Alirio Díaz, pero Alirio pues era más arreglista y guitarrista. Tenemos al maestro Rodrigo Riera, ¿sí? Gran compositor. En Argentina tenemos a Carlos Guastavino, por ejemplo. Bueno, infinidad de personas que se han preocupado por justamente lo que les digo. Entonces siento que hay una evolución impresionante y siento que tenemos un potencial vital para llevar la guitarra y la música en general, las composiciones en América Latina, a lugares impensables. Todo viene de una base, los ritmos que empezaron dentro de nuestros países. De ahí ya las personas que estudiaron la guitarra pues ya fueron acomodando esas bases y crearon obras enormes. En Ecuador está Terry Pazmiño. Terry Pazmiño es uno de los grandes compositores, arreglistas y guitarristas de Ecuador. Sí, algo importante también es que la guitarra dio origen a otros instrumentos, ¿no? O sea, una gran variedad de instrumentos que hay en toda Latinoamérica, en Centroamérica también. Y esto pues es algo importante porque, o sea, la guitarra, como tal vez ustedes sepan, tiene un montón de recursos tímbricos y un montón de cosas, o sea, efectos que se pueden lograr. Si comparamos, por ejemplo, con Europa, o sea, la historia de la oud, de la vihuela, son realmente instrumentos muy contados los que tienen. Creo que nosotros tenemos más riqueza de ritmos y de variedad de instrumentos derivados de la guitarra. Y precisamente por eso es que podemos llenar la guitarra de muchos colores, o sea, podemos sacar muchos efectos, como por ejemplo los timbres que tiene la guitarra, el timbre dulce, el timbre metálico, efectos de sonido, o sea, por ejemplo las sorbinas, que también fue utilizado por Leo Brauer para hacer muchos efectos, como por ejemplo el paisaje cubano con rumba, que tiene una sordina en las cuerdas que produce un sonido semejante a, no sé, hasta puede ser el banjo, o bueno, lo que creo que quiso imitar fueron de alguna manera rítmicamente los tambores batá de Cuba. Entonces creo que tenemos mucha riqueza en ritmos y en instrumentos, y eso pues debería hacer que la producción de obras y de arreglos crezca más ahora. O sea, ahora tenemos un gran momento en Latinoamérica en el que la guitarra está creciendo técnica e interpretativamente, y sobre todo los nuevos compositores y arreglistas como Manuel les están interesando cada vez más en producir más arreglos y composiciones que enriquezcan y también agranden el repertorio guitarrístico latinoamericano. ¿Quieren comentar algo? Yo encuentro que en este momento, y un poco colgándome lo que dice Diego, la guitarra está pasando por un momento de confusiones y de mezcla. O sea, las grandes escuelas, por ejemplo en Chile, sé que en Argentina, y muchos países latinoamericanos y europeos, están dando una nueva mirada para lo que era el mundo clásico antiguo. Ya no es solamente tocar grandes obras y ser el más virtuoso, eso fue un tiempo que era necesario hacerlo. Pero ahora el que no tiene una mirada conjunta
sale muy limitado al mundo guitarrístico. Por ejemplo, el que no explora otros repertorios, el que no conoce compositores, el que también no conoce luthieres, nos estamos juntando y eso está haciendo un resultado muy interesante. Las escuelas ahora están dando una mirada incluso al mundo popular muy buena, que nos saca del encasillamiento tan clásico, ¿no? Y eso nos enriquece muchísimo incluso para nuestra misma interpretación. Entonces encuentro que en los casos más emblemáticos, por ejemplo Brauer, analicemos la obra de Brauer, tiene incluso obras de coro, sinfónicas, guitarrísticas netas, y dentro de lo que él hizo para guitarra hay un universo muy distinto. Estoy hablando de Gismonti también. Ah, de Gismonti, claro. Y en el caso de Chile, por ejemplo, está pasando mucho eso, de que el guitarrista, aparte de ser un guitarrista muy académicamente muy bien formado, está teniendo una mirada hacia el compositor, hacia el arreglo. O sea, ya no me quedo en mi casa solamente estudiando la obra que tengo que estudiar, sino que ya me estoy dando cuenta que hay otros mundos, ¿no? Hay otra gente que está haciendo cosas igualmente interesantes y que yo no soy el mejor porque estudio 50 horas. No, hay gente que me enriquece mi crecimiento, me acerco y pregunto, investigo, y eso va hacia mi repertorio y salen cosas muy interesantes. Tenemos a Javier Contreras, que vino hace muy poquito. Javier es uno de los casos más fuertes de composición del buen guitarrista que además es compositor, y eso a nosotros nos hace tener una mirada muy rica, porque con toda esa gran perspectiva que él tiene, lo plasma muy bien en el papel. Entonces salen obras realmente increíbles. ¿Qué caracteriza la composición actualmente en América Latina? ¿Cuáles son las características? Bueno, yo creo que la característica más importante es que, o sea, se está fusionando con muchas cosas, con digamos, lenguajes actuales, lenguajes más actualizados, como, digamos, el más importante ahora, el atonalismo, ¿no? Entonces muchos compositores utilizan los ritmos y los fusionan con lenguajes más contemporáneos. Eso es lo que ha caracterizado sobre todo el final del siglo pasado, ya estamos en otro siglo, ¿no? Entonces eso caracterizó ese siglo con Leo Brauer, con Gismonti, con muchos compositores que exploraron otro lenguaje adaptado a los ritmos latinoamericanos. Ahora que, bueno, o sea, también no podemos decir que no se ha respetado la armonía tradicional, porque para eso igual hay bastante... Podría ser que es un poco contradictorio, con mucha gente que también podría tener un sentido muy nacionalista, diría que eso está mal, que daña la tradición y todo eso, pero yo creo que es importante que todos los lenguajes y todo el sentido académico y popular, empírico y de todo se fusione. Eso es lo más importante. O sea, nosotros tenemos que buscar de alguna manera nuestro academismo, o sea, porque los ritmos que de alguna manera no se academizan, no me refiero a algo a una escuela, a una universidad, me refiero a academizar, a escribir, a saber que necesitamos que nuestras tradiciones se plasmen en un papel para que sigan trascendiendo en el tiempo. Muchos ritmos se han perdido por falta de escritura, digamos, es un ejemplo. Eso es lo que yo considero. No sé qué piensas tú. Yo pienso algo antes me gustaría escuchar qué opina Manuel. Es una cuestión sobre lo que hablaste de la escritura. Siento que hay cosas dentro de los ritmos latinoamericanos que ciertamente son pero muy complicadas de plasmar en el papel, ¿sí? Porque es que tenemos cosas tan típicas y tan nacientes de la cultura y la tradición, ¿sí? Del quehacer, del ensamble típico de X o Y región, que plasmar ese tipo de cosas en el papel no es tan sencillo, ¿sí? Entonces tal vez una de las dificultades es que tú puedes sentarte y escribir un ritmo bien escrito, pero alguien lo toca y no va a sonar igual. No va a sonar igual a como nosotros sabemos que suena. Entonces ahí siento que hay una dificultad que no es fácil de resolver.
que hay que plantear sistemas de escritura que permitan solventar esas dificultades. Yo creo que eso pasa en toda la música. La interpretación ya va más allá del papel. Sí. Yo no sé, a mí me cuesta mucho hablar sobre estas cosas porque siento que no hay verdades absolutas sobre nada. En cuanto a la primera pregunta, la de cómo había evolucionado, digamos, la guitarra, yo no sé si la guitarra ha evolucionado o no, la verdad. Yo creo que la guitarra ha experimentado, bueno, o la producción compositiva de Latinoamérica ha experimentado cambios a lo largo de las épocas, porque en las épocas se han hecho presentes tendencias que antes no estaban simplemente, ¿no? La aparición o la llegada de ciertas músicas de ciertos territorios y la propagación de esas músicas ha hecho que muchos compositores hicieran guiños a esos géneros y eso modificara, ¿no? Como si se tratara de un fenómeno sincrético, la producción de determinados autores. No creo que en el arte haya evolución tampoco, yo creo que el arte es algo que sencillamente ocurre. No creo que haya una evolución en el arte. Y en cuanto a lo compositivo, hay un hecho que es evidente, ¿no? O sea, todos los países, pero no solo los de América Latina, ¿no? Han tomado las referencias del acervo popular, digamos, ¿no? De la música tradicional, la que cantaban las abuelas en las cocinas, los cantes de fragua, los cantes de mina, las cosas que... Los cantes para acompañar las labores y los han transformado en obras musicales, utilizando los recursos de la armonía, del lenguaje musical, del contrapunto, digamos, las herramientas de la academia, por así decirlo, para llevarlos a un territorio, si se quiere, un poco más sofisticado, pero es que llamarle sofisticado a eso también es concederle una jerarquía a esa manera de hacer las cosas que pareciera que lo distancia del origen, ¿no? ¿Por qué es menos sofisticado una señora que canta unas coplas golpeando una cacerola que uno que toca esa misma melodía en una guitarra con un contrapunto, ¿no? Así, o que coge la melodía para transformarla en una fuga a 4 voces? ¿Por qué es más sofisticada la fuga a 4 voces que la señora que canta, digamos, golpeando la cacerola con la cuchara? O el minero que canta mientras está trabajando dentro de la mina. Creo que la academia, digamos, o el discurso hegemónico de la academia ha absorbido a esa música tradicional y la ha transformado en música para tocar en diversos instrumentos, y eso es el camino que ha ido más o menos recorriendo la composición en nuestros países americanos. Se recoge el folclore, se transforma, se elaboran obras, o no se recoge, sencillamente se reconoce la naturaleza de esas músicas tradicionales y se utilizan sus códigos para crear nuevas músicas. Entonces, por eso me parece que lo que es verdaderamente interesante, y esto creo que lo estábamos comentando antes cuando hablábamos del curso, es que es interesante que todo el mundo tenga una aproximación a la composición, independientemente de que la especialidad de algunos pueda ser más la interpretación que la composición. Creo que es una forma divertida de acercarse a una experiencia creativa. Y en todo caso, a mí personalmente lo que me gusta es que cuando escucho una música y reconozco algo que me hace suponer que esa música procede de un lugar en el mundo, es porque hay una identidad regional, y esa identidad regional que no tiene por qué tener que ver ¿cómo se dice?, con lo conservador de ciertas estructuras, es interesante. Me parece que está bueno que cuando escuchamos a un compositor se note que es de Colombia, que es de Marruecos, ¿no?, que es de Bulgaria, que es de Argentina, de Chile, no sé. Creo que es algo bonito. La música puede tener identidad porque nosotros tenemos identidad. Yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, lo que mencionas de coger las músicas que tenemos es algo que han hecho los compositores clásicos desde hace mucho tiempo. Claro. Por ejemplo, acá lo que hablaban de Gentil Montaña, Clemente Díaz, los pasillos, las polcas, los valses son temas de acá que los hicieron clásicos. Y si nos vamos a otros ejemplos, hasta Bartók lo hizo. Claro, Bartók lo hizo con la música húngara, claro. Y
Entonces, bueno, yo tengo la pregunta con la época en la que vivimos. Por ejemplo, a través de internet yo tengo el acceso a músicas de aquí como a músicas de Japón, que son igualmente tradicionales, igualmente de ellos. ¿Cuál es el efecto que esto tiene en la música que uno puede desarrollar pues como creación de uno mismo? Porque es una identidad que se mezcla absolutamente. Bueno, yo creo que la música que tocamos o la música que escribimos es una condensación de experiencias vitales. Tú no eres solo lo que has aprendido aquí de tu cultura criolla. Tú eres un cúmulo de experiencias en el que está presente la música que has escuchado cuando eras más adolescente, el rock and roll, el jazz, el punk, yo qué sé, la música clásica. Uno es la condensación de todas esas experiencias vitales. Y creo que todo influye, todo, absolutamente todo nos produce algún tipo de influencia. Y no creo que haya que negarlas, porque es verdad que algunas músicas extranjeras, bueno, el rock, por ejemplo, como fenómeno de la música así anglosajona, ¿no? que invadió culturalmente el mundo, porque o sea, nosotros aquí en Latinoamérica siempre decimos que el rock se nos vino a imponer como una música que había que escuchar y que nos tenía que gustar porque era la tendencia del momento. Cuando esto empezó, yo qué sé, en los años 50 y 60, había muchísimos detractores de la presencia de esas músicas en las emisoras de radio, y hay gente que se sigue quejando de que el rock está en todas partes. Sin embargo, el rock, como cualquier otra música, ha adquirido identidades locales, tú lo sabes perfectamente. Tú escuchas, yo qué sé, a Santana y te das cuenta que es mexicano, ¿sabes? Escuchas a Charly García o a Luis Alberto Spinetta y te das cuenta, suenan tangueros los tipos, ¿entendés? Escuchas, ¿qué te digo yo?, a El Bicho en España o a Triana y se nota que son andaluces, que son españoles, y esos son grupos de rock. Y creo que negar esa influencia solo porque en un momento representó pues a lo mejor una imposición cultural por parte de la cultura hegemónica que venía de Estados Unidos, es una tontería. Es una música que se introdujo, digamos, como tantas otras, y que, aunque es verdad que ha desplazado en un momento de la historia otras músicas, acabó siendo un elemento más de los que nos han influido. Y tú no eres menos colombiano porque te gusta el rock, ¿sabes? O menos ecuatoriano, o menos, yo qué sé, paraguayo porque te gusta el rock. El rock en todo caso te puede aportar una mirada, el jazz te puede aportar una mirada, las músicas del Mediterráneo, aunque seas de Somalia, te pueden apuntar una mirada, ¿no? Y todo eso se condensa y todo eso se nota luego en la música que hacemos. Y creo que no está mal, creo que está bien. Siempre y cuando, ¿no? Tú seas consciente de ello y veas que aunque la dirección que le estés dando a tu música sea la de una identidad eminentemente colombiana, como podría ser en tu caso, ¿no? Tenga esa cosa expresiva o enérgica, ese desmelene, ¿no? de esa juventud en la que te acompañó el rock, o de ese momento actual de tu vida en el cual el rock te decía, a mí me sigue encantando la música, el rock, me gustan un montón de música, si las escucho y a lo mejor no las sé tocar bien, ¿no? pero están en mi vida presentes. A veces tenemos la idea o nos da la sensación de que los compositores, ¿no?, escuchan solo músicas que son como parecidas a las que componen, ¿no? Y eso es absurdo, ¿no? A mí me gustan un montón de músicas que no se parecen en nada a la música que compongo y las disfruto muchísimo y en algún punto seguro que representan una influencia. No sé si responde tu pregunta, igual se me fue la olla. Y de largo. Sí, de largo. Como soy argentino. Pero la pregunta es si desde la guitarra latinoamericana han surgido técnicas que se llevan a la guitarra clásica. Yo creo que sí. Claro, es la base, yo creo. Justamente lo que hablábamos hace un momento de las necesidades de apropiar lenguajes a la guitarra, ¿no? Las necesidades de, vamos a ver cómo se hace un guapango, ¿sí? Él tiene unas características específicas de rasgueo y chasquido y apagado. Igual que como tú haces un bambuco, o como haces un pasillo, o como haces una chacarera, ¿sí? Cada uno, o lo que hablaba yo hace un rato de las músicas campesinas, de usar el pulgar no con la uña, sino con la yema y apoyado siempre, casi que desde el brazo, ¿no? Entonces,
todo ese tipo de cosas son técnicas que se van apropiando el instrumento a raíz de necesidades de nuestras músicas tradicionales. Siento que en ese sentido la guitarra ha ganado una cantidad de formas de hacer, ¿no? Y eso responde a elementos técnicos. ¿Por qué elementos técnicos? Yo siempre he pensado la técnica como algo que debe estar en función de la música, ¿sí? Y no al revés. Mucha gente dice, si no hay buena técnica, o sea, yo tengo que estudiar técnica todos los días, 20 horas. No siento que sea tan necesario. La técnica tiene que estar en función de lo que tú estás haciendo. Si con X elemento técnico puedes solucionar la dificultad, entonces ya está. ¿Sí? Ahora, justamente la música te va a ir pidiendo más elementos técnicos conforme vayas profundizando o avanzando o abordando repertorios más complejos que los anteriores, ¿no? Entonces vas a empezar a aprender a hacer barridos con el dedo índice, ¿sí? Cosas que, eso por ejemplo viene de la música venezolana, ¿sí? Barridos desde la primera hacia la sexta, con el dedo índice queriendo imitar un poco la sonoridad del arpa, ¿no? Y así vas a irte encontrando con muchos elementos técnicos que son propios de lo latinoamericano y que han enriquecido desde mi punto de vista la técnica de la guitarra. Ya no querían que hablara. Se cortó. Se cortó. ¿Se podría decir que la técnica que utiliza cada uno de ustedes es subjetiva o es apropiada de algunos otros compositores? Perdón, ayer lo escuché a Manuel, ¿es tu nombre? Sí, Manuel. Tu forma de tocar, tu mano derecha. Sí. No sé si es propia tuya o es adaptada, pero me gustó mucho por tu sonido, me gustó mucho tu interpretación. Bien. Pues no sé, la verdad, no sé si te puedo responder esa pregunta. Creo que es lo mismo que decíamos antes. Yo soy un mal guitarrista clásico, soy un pésimo guitarrista clásico, toco muy mal la guitarra clásica. Pero es la verdad, no es modestia, es la verdad, es la realidad, una constatación de la realidad. Ahí me pones a tocar la música que toca Mario, que toca Diego, que toca Andrés y la toco fatal. Eso es así. Pero sí que dediqué bastantes años de mi vida a intentar aprender ese repertorio y aunque nunca lo pude tocar bien, sí que me aportó mucha información muy útil para luego tocar otras músicas. Y te puedo decir repetir lo que acaba de decir Mario. Uno tiene que a lo mejor ponerse a pensar en un momento de su vida. Es interesante como pensar que a lo mejor uno se quiere expresar y definir el metro cuadrado en el que uno se quiere expresar. Decir, bueno, yo quiero trabajar en este territorio. Ese territorio puede ser amplio, puede ser estrecho. Y yo en un momento decidí que tenía ganas de tener una producción propia de música. Me gustaban muchos compositores de Latinoamérica que yo había aprendido a tocar. Algunos me costaban más, otros me costaban menos, pero yo me di cuenta que había un tipo de música, un discurso, un lenguaje, una forma de decir. Escuchaba la música de Gismonti, de Brouwer y de un montón de autores un poco que tienen esa cosa en la que curiosa, en la que está lo popular, el lenguaje más contemporáneo, ¿no? La armonía moderna y tal, y yo veía que eso a mí me gustaba, pero que lo que yo quería era tener obras mías que tuvieran algo que ver con ese discurso, en la que se escuchara mi voz propia. Cuando empecé a escribir música me di cuenta que la música que escribía me exigía unas habilidades técnicas que yo no tenía en algunos casos y otras en las que iba sobrado. Y entonces intenté como centrar mis esfuerzos en desarrollar una técnica que me permitiera tocar bien la música que yo tenía ganas de tocarla bien. Y el estudio de la guitarra clásica fue una gran aportación. Entonces yo tengo en mi trabajo técnico muchas cosas que son de la guitarra clásica, pero que a lo mejor serían insuficientes como herramientas para tocar bien un repertorio de guitarra clásica. Sin embargo, en la música que toco yo me alcanzan y en algunos casos se me quedan incluso un poco cortas, pero mi técnica viene un poco aprendida de ahí, de la guitarra clásica, que me dio una base muy interesante para el sonido y para la expresión, pero sobre todo vienen de la observación de otras técnicas no menos ortodoxas,
como las que se usan en el folclore, y todo eso ha sido una observación. Yo aprendí observando y mirando a introducir en mi manera de tocar esas cosas. Y la condensación, el juntar unas cosas con las otras, ha sido lo que me ha ido dando pues esa manera de tocar, de sacar ese sonido. Y en ese camino estoy, o sea, sigo buscando, intentando ver de qué forma puedo tocar un poquito mejor. No sé si responde a tu pregunta, ¿sí? Sabes que yo creo que justamente en este punto es como lo esencial que queríamos lograr un poco con este seminario. Si ustedes se dan cuenta, por el nombre es un seminario de guitarristas compositores. Entonces, ¿qué nos aporta el uno del otro? Entonces, yo me acuerdo una vez que fui a un festival y me encuentro con Raúl García Zárate, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Él me manda una pieza que se llama Negra del Alma. Entonces, yo llego y la había estudiado muy de la manera académica, entonces la llego a tocar y me dice, no leamos, toquemos. Y eso como uno, como guitarrista clásico, así como, ¿cómo toquemos? No, leamos. No, esto no se lee, se toca. Y eso fue excelente porque te abre la cabeza de una, ¿no? Nosotros, cada uno de los guitarristas, somos un mundo que tenemos por derecho que expresar. Yo no siento que por ser guitarrista clásico o me siento mejor o peor que Manuel o Mario o Diego. Cada uno tiene su lenguaje, tiene su manera de expresarse, su manera de aprender. Yo personalmente he tocado mucho la música de Manuel en muchos lugares, países, y aunque él dice que no es guitarrista clásico, gusta mucho en ese mundo. De hecho, cuando llegué acá a Colombia toqué varias piezas de él, y es como la nueva mirada que siento yo que está en el mundo guitarrístico, que ya lo docto se está un poco fusionando, ¿no? Y eso nos hace ganar muchísimo a todos. Pues ya no están los clásicos acá, el compositor en el cielo y el intérprete por otro lado. O sea, somos todos al final una misma música. Si nos empezamos a separar, es un gran atraso. Entonces, hay otro caso muy interesante, hablando de los temas de fusión latinoamericana, de la Violeta Parra en Chile. La Violeta todos la conocen por sus canciones, por sus composiciones, sus cuecas, sus valses. Pero hay una obra muy interesante que se llama Composiciones para guitarra. No sé si alguno las conoce. Es un libro, o sea, ella no sabía escribir y ni tenía técnica como lo que estábamos hablando, depurada y que se lijaba las uñas y que no sé. Ella era una campesina, pero ya muy pobre, muy precaria en todo sentido. Pero miren la obra que hizo. Y una de esas fue que ella grabó unas piezas solo para guitarra, un repertorio exclusivo para guitarra, donde hay cuecas traspuestas, que esa es una técnica chilena, una afinación chilena, que cada cuerda tiene una afinación especial, que se aprende solamente en el campo. Dicen que hay como más de 150 afinaciones, y si te las aprendes todas te mueres. ¿Ah, sí? Sí, te alcanza la vida, ¿no? Manuel va a la 149. No, es una maldición. Que si te mueres. Es una pinche afinación. Entonces ella hace estas piezas y ¿dónde están las anticuecas, las famosas anticuecas? El joven Sergio, Travesura. Travesura es una conjunción muy bonita porque es un ritmo de polka que después cambia a un ritmo mapuche, que son originarios del territorio chileno. Y en Argentina también hay mapuche. Sí. Entonces, esas piezas se pierden, ¿no? Se perdieron porque estaban grabadas en audio, y las recoge Nicanor Parra, que es el hermano de Violeta, como en el año 92, 93, en Suiza. Estaban en un baúl, en una casa de antigüedad, y las recoge y las lleva a Chile y se transcribe. Y eso es un libro que se llama Composiciones para guitarra. Es un libro muy interesante donde se plasma un poco lo que estamos hablando, de cómo el mundo campesino, porque es un mundo campesino neto, pasa a la academia, de una. Se escribe y ¡pum!, a la academia. Y se empiezan a tocar las anticuecas, se empiezan a tocar el joven Sergio, y cómo, sobre todo los chilenos, nos sentimos tan identificados, porque es como ustedes cuando tocan Gentil Montaña.
que es un ritmo propio de acá. O sea, no sé si un alemán podría tocar también el pop. O sea, claro, tal vez le salga, pero no con el sabor de acá. Entonces encuentro que ese es un muy buen camino. Claro, pero si ahí hay un ejemplo claro que lo hablábamos con Miguel, y es, yo creo que cualquier persona puede llegar a tocar el ritmo que quiera muy bien tocado. Todo depende de la responsabilidad que tengas tú como intérprete y de la profundidad a la cual quieras llegar con el trabajo que hagas. Hay mucha... Ajá, grabó en Venezuela. para allá voy. Actualmente hay mucha gente, tú pusiste el ejemplo de José Antonio, hace un momento, del disco que grabó de música colombiana. Me parece un disco muy lindo, por cierto, y que hizo un acercamiento a compositores no solo, o sea, digamos que perfectamente puede hacer, yo hago un disco monográfico de Gentil Montaña, y dice no, yo no soy colombiano y yo quiero hacer un acercamiento a compositores en Colombia. Quieras llegar y estés dispuesto a llegar como intérprete a la hora de abordar algo. Y sabes que en eso es como lo que hizo David Russell con Laura, ¿no? Por ejemplo, eso es como, siento que David Russell David Russell es maravilloso, pero ese tal vez ha sido el desacierto más grande de la vida de Russell de Laura. Bueno, de hecho a David le dieron un premio Grammy por el disco Aire Latino, ¿no? que bueno, pues recogía, digamos, música de diversos compositores de América Latina, ¿no? Y bueno, parece ser que yo lo escuché ese disco, y por supuesto David es sensacional, ¿no? O sea, toca la guitarra de una manera que es impresionante, toca muy bien, y él es un tipo muy inteligente, muy sensible y todo, pero a mí, con algunos géneros que conozco menos, no me daba cuenta, pero cuando a lo mejor pasaba por una milonga, sí que notaba que eso sonaba, que no bueno, esto lo voy a decir delante de una cámara, como lo vea David Russell. Igual me llama por teléfono y me dice algo, pero no, lo digo con todo el cariño y con todo el respeto. Igual a mí no siento que me aporte gran cosa esa mirada sobre una milonga tocada de esa forma, ¿no? Me interesa mucho más una milonga peor tocada en el sentido de más sucia, más rústica, no sé qué, pero con ese latir, con ese pulso, ¿no? que le da paisaje a la música. Pero claro, cuando el compositor asume, y eso que a mí me consta que, porque aparte yo lo conversé con él en una masterclass en una ocasión, que él se esforzó mucho él se comunicó en el caso de los compositores, si estaban vivos, habló con ellos, si no consultó a maestros que le dieran información y consejos para poder tocar cuanto mejor esa música. Pero yo siento que esas miradas a mí personalmente no me aportan gran cosa, y me hace dudar sobre si, por ejemplo, en otros géneros menos conocidos para mí, la mirada que nos está ofreciendo es una mirada que nos puede decir algo sobre lo que pasa con esa música. No sé, es una opinión también. Cada uno observa de su manera, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Digamos, uno como músico, ¿no?, tiende a seguir un camino, ¿no? Un camino, digamos, enfocarse en un solo ritmo, en un género, ¿no? Entonces, ustedes como guitarristas y compositores, les pregunto, ¿cuál es la mejor, o sea, manera, digamos, de llevar a cabo una práctica o una dedicación, un enfoque a un solo género, ¿sí? ¿Será que otros géneros de música pueden complementar a un solo género? Por ejemplo, si yo me dedico a tocar, digamos, un género de música, listo, entonces si puedo escuchar, al escuchar otros géneros y al intentar fusionarlos, se podría sacar, digamos, algunas cosas productivas al género que uno está enfocado. O sea, sí, o sea que si hay aporte, si puede haber aporte en distintos ritmos. Esa es mi pregunta. Todos los ritmos salieron de otros ritmos. Entonces sí es posible. Por ejemplo, ¿no?, la música clásica, un ejemplo, la música clásica por ejemplo, con el rock, un ejemplo. Entonces, hay posibilidades. El rock es una variante de la música clásica. Los Beatles
es un ejemplo fehaciente de que tienen un conocimiento clásico para sacar su música. Leo Brouwer. Yo no tengo tanto conocimiento de música clásica como los maestros, no me dedico a esto. Me encanta la música. Personalmente Leo Brouwer es amigo mío. Pero Leo Brouwer, a mi modo de ver, tiene unas composiciones bien locas. Sí, o sea, para mí. Tú escuchas la música de Leo y dices que, pero de repente escuchas un son ahí, un son cubano. De repente escuchas otro ritmo dentro de la obra de Leo. Entonces su base fue su música de niño. Y al final lo fusionó e hizo unas cosas, te digo, bárbaras, o sea, bárbaras, pero a mi modo de ver, difíciles de escuchar. Sí, porque hay algo que yo nunca he entendido. O sea, yo soy un animal de costumbres, ¿no? Entonces, mi música está bien definida para mí. De repente alguien llega y me dice, escúchate este jazz. Entonces me pongo a escuchar un jazz ácido, no sé cómo se llama esa cosa. Y empiezo a escuchar o sea, no entiendo nada, no entiendo por qué el piano anda tocando una cosa y el bajo otra cosa, y anda cada quien en su pinche mundo. Perdón. Se me tenía que salir una mexicanada, perdón. Sí, o sea, pero de todos modos todo tiene una base. Y bien dice el maestro Diego, todos los ritmos vienen de un ritmo o de otro. Y en el caso de Chile, por ejemplo, está pasando mucho eso, de que el guitarrista, aparte de ser un guitarrista muy académicamente muy bien formado, está teniendo una mirada hacia el compositor, hacia el arreglo. O sea, ya no me quedo en mi casa solamente estudiando la obra que tengo que estudiar, sino que ya me estoy dando cuenta que hay otros mundos, ¿no? Hay otra gente que está haciendo cosas igualmente interesantes y que yo no soy el mejor porque estudio 50 horas diarias. No, hay gente que me enriquece mi crecimiento, me acerco y pregunto, investigo, y eso va hacia mi repertorio y salen cosas muy muy interesantes. Tenemos a Javier Contreras, que vino hace muy poquito. Javier es uno de los casos más fuertes de composición del buen guitarrista que además es compositor, y eso a nosotros nos hace tener una mirada muy muy rica, porque con toda esa gran perspectiva que él tiene, lo plasma muy bien en el papel. Entonces salen obras realmente increíbles, que para el guitarrista, no sé si ustedes supieron que José Antonio Escobar, uno de los guitarristas más famosos de Chile, acaba de grabar un disco colombiano absolutamente de compositores de acá. Entonces se viene a Colombia, analiza a los compositores de acá, como Héctor González, como Saboyá, y lo plasma en un disco. O sea, es que ya la cosa cambió en un tiempo, y yo creo que eso es muy valioso actualmente.